Dios es bueno siempre, mis hermanos. Dios es fiel siempre. Y a mí me encanta decirlo que el hecho de despertar, el hecho de abrir nuestros ojos, el hecho de poder tener un día más de vida es razón suficiente para alabar, glorificar, exaltar el nombre de nuestro Señor con todas nuestras fuerzas y con todo nuestro ánimo. Amén. Vamos a Romanos capítulo 9 en esta tarde, mis hermanos. Vamos a leer del 9 al 18. Vamos a quedarnos ahí e intercambiar con algunos versículos. El tema del día de hoy se llama Su soberanía y mi responsabilidad. Romanos 9 del 14 al 18. Su soberanía y mi responsabilidad. ¿Cuántos creen que Dios es un Dios soberano? ¿Cuántos creen que Dios es un Dios que tiene el control de todo? Pero también Dios nos ha dejado responsabilidades a nosotros como personas. Entonces, en esta tarde vamos a estar hablando acerca de su soberanía, cómo Él tiene el control de cada situación en nuestras vidas, cómo debemos de confiar y descansar en Él todos los días, pero también cómo somos responsables de nuestros actos, cómo somos responsables de nuestras acciones, nuestras palabras, nuestra desobediencia o rebeldía. Así que vamos a orar antes de iniciar. Padre, te damos gracias, Señor, porque eres bueno, Señor. Gracias porque estás con nosotros. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu gracia inmerecida, Dios. En esta tarde te pedimos que sea tu palabra hablando en nuestras vidas, que sea tu Espíritu Santo redarguyendo nuestros corazones y que podamos acercarnos a Cristo, que es nuestro anhelo más grande, Dios. Te amamos y bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a Romanos. Antes de iniciar, me gustaría darles un poquito de contexto de lo que está pasando en este capítulo. Pablo está escribiendo a los cristianos en Roma y les ha estado hablando Pablo acerca de cómo el plan soberano de Dios no se ha interrumpido, sigue a la marcha. Muchos pensaban que por como los judíos no aceptaron a Jesús, muchos estaban pensando que como los judíos no creyeron y rechazaron y crucificaron a Jesús, estaban pensando que entonces que el plan de Dios había interrumpido, se había detenido. Y Pablo les está hablando que no es así, que el plan de Dios continúa, que su soberanía continúa, que su perfecta voluntad se está llevando a cabo. Entonces toma este tema acerca de la soberanía de Dios, de que Dios es soberano y que Dios tiene el control de todo. Empezando en el versículo 14, Pablo nos hace una pregunta. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? Esa pregunta viene de un versículo anterior, del versículo 13, que si lo leemos, Pablo está hablando como está escrito: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Y estaba hablando cómo Dios seleccionó a Jacob aún antes de hacer alguna obra. Quiere decir, mis hermanos, como les he dicho anteriormente, que si estamos en este lugar no ha sido por nuestras acciones, que si estamos en este lugar no ha sido porque hemos tal vez decidido venir. Si estamos aquí es porque Jesús nos ha llamado a estar en este lugar, en su casa, en su presencia. Pero entonces surge esta pregunta, que si estamos aquí, ¿qué pasa con los que están afuera? ¿Acaso Dios no los ha llamado a ellos? ¿Acaso Dios no los ha llamado, no los atrae? ¿Acaso hay injusticia en Dios? Es lo que quiere decir esa pregunta. Les pongo otro ejemplo. ¿Por qué a Judas, que trabajó con el Señor por 3 largos años, estuvo como discípulo con Él, estuvo detrás de Él, por qué al final falló
y no fue salvo, mas sin embargo aquel ladrón crucificado al lado suyo, que vivió una vida de maldad, una vida de desobediencia, que merecía estar en la cruz, fue salvo en su último suspiro de vida. Muchos dirán, ¿que Dios no es injusto? ¿Que Dios no es injusto por esas acciones? Y Pablo contesta a esta pregunta. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? Pablo dice, en ninguna manera. Esa es la primera pregunta que queremos contestar. Dios no es injusto en ninguna manera. Aunque a veces las circunstancias no parecen favorables y aunque a veces estamos trabajando y hacemos las cosas bien y hacemos las cosas honestamente y venimos a la iglesia y servimos a Dios, a veces llegan situaciones que decimos, ¿por qué? ¿Acaso Dios es injusto? Pero Pablo nos contesta así en seco. No, ni en ninguna manera. Vamos a Salmos 145. Salmos 145. Vamos a ver de los versículos 8 al 9. Clemente y misericordioso es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Bueno es Jehová para con todos, y sus misericordias sobre todas sus obras. El salmista nos dice, Dios es bueno con todos. Ahí no está haciendo acepción de ninguna persona. Ahí no es solamente a los que vienen a la iglesia o solamente a los que hacen ciertas cosas. No, el salmista dice, bueno es Jehová para con todos. El sol sale para todos, la luna se postra para todos. Bueno es Jehová para con todos. Entonces el salmista a entrada nos está diciendo que Jehová, que nuestro Dios no es un Dios injusto. Vamos a Salmo 116, versículo 5. Salmo 116, versículo 5. Y vemos casi las mismas palabras del salmista. Clemente es Jehová. ¿Y qué? Y justo. Su misericordia es misericordioso es nuestro Dios. Clemente es Jehová y justo. Sí, misericordioso es nuestro Dios. Por eso Pablo muy seguro contesta esa pregunta, que si hay injusticia en Dios, Pablo dice, de ninguna manera. Quiero decirte que si nos estás visitando por primera vez o si nos ves por redes sociales por primera vez y estás pasando por alguna situación y estás luchando y estás batallando, y aunque pareciera que por más honesto sea tu lucha no se consigue nada, y tal vez has pensado, es que habrá injusticia en Dios, es que Dios podrá ser injusto conmigo. La respuesta es no, mi hermano, Dios no es injusto. Una vez escuché un comentario de un amigo que dijo, ¿por qué Dios permitió que nos conquistara España? ¿Por qué no? Que nos hubiera conquistado los ingleses, los británicos, para ser como Estados Unidos. Pero hermanos, Dios tiene la soberanía y el control de todo. Hoy en día de elección somos responsables a hacer nuestro voto, pero descansamos en que Dios es soberano en todo y su voluntad se cumplirá porque Él es Dios todopoderoso. Salmo 119, 137 al 38 dice, justo eres tú, oh Jehová, y rectos tus juicios. Tus testimonios que has recomendado son rectos y fieles. El salmista lo vuelve a decir otra vez, justo eres tú, y justos y rectos son tus juicios. Los juicios de Dios son rectos. Él no tiene favoritos. Él no tiene un equipo A y un equipo B. Él no tiene el equipo principal jugando en la cancha y la banca de reserva. No, Dios es justo y bueno para todos, mis hermanos, para todos.
Por eso debemos de descansar siempre en Él, porque Él es un Dios justo. Vamos y regresemos a Romanos capítulo 9. Romanos capítulo 9. Así que contestamos la primera pregunta que nos da Pablo. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? Pablo dice, en ninguna manera. Pues veamos el versículo 15. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Nuestro Dios, hermanos, es Dios creador, creador del cielo y de la tierra, sustentador del cielo y de la tierra, nuestro creador, nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro sustentador. Y por eso dice, Él no es injusto, Él tiene misericordia de que Él tiene misericordia y se compadece del que yo me compadezca, dice la palabra. Por eso el versículo 16 es importante. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Son palabras importantes, hermanos. No depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. No son tus esfuerzos, no son tus idas, no son tus venidas, no son tus luchas, no son tus capacidades, no es tu esfuerzo, es Dios que tiene misericordia. Si te ha ido bien en esta vida, no es por ti, es por Dios que tiene misericordia. Si te ha dado la dicha de despertar en esta mañana, no es porque no lo merezcamos, es porque Dios tiene misericordia. Y debemos de siempre tener esto en mente, hermanos. Kevin no está aquí porque corrió o porque quiso, es porque Dios tiene misericordia y es en todos, mis hermanos. Estas palabras son importantes porque nos demuestra que no hay nadie superior a nadie. Todos tenemos la misma misericordia de Dios. Por eso en el reino, en la iglesia, no debe de haber nadie creyéndose la última Coca-Cola del desierto y no puede pensar alguien que es la Big Cola, porque todos tenemos la misma misericordia de Dios. Los que toman refrescos me entendieron. Todos tenemos la misericordia de Dios. Estamos aquí por la misericordia de Dios. Por eso Pablo sabiamente dice, no depende de ti, depende de Él. Tu familia no depende de ti, depende de Él. Tus hijos no dependen de ti, depende de Él. Por eso es importante siempre estar en la vid, como lo habíamos hablado anteriormente, ser los pámpanos en la vid, porque separados de Él nada podemos hacer. Dice el versículo 17, porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Imagínense qué palabras tan poderosas. Muchos pensarían que el faraón fue levantado por el mismo Satanás para afligir a Israel, pero Romanos, Pablo nos dice, para eso levanté yo a Faraón, dice Dios, para demostrar mi poder a toda la tierra. Para eso lo levanté, para que todos vieran que el que abrió el mar fui yo, que todos vieran que liberó al pueblo de Israel fui yo, para que puedas entender que el que libró tu vida, el que te dio sanidad, el que te dio redención, fui yo, para demostrar mi poder sobre toda la tierra, dice Jehová. Te doy otra perspectiva de lo que estamos pasando. El COVID. ¿Cuántas veces lo hemos dicho, diablo mentiroso y cochino que me lo mandó? Pero ¿por qué no decimos, gloria a Dios, que a través del COVID se fortaleció mi fe?
se fortaleció mi confianza en Él, se fortaleció mi dependencia en Él. Porque a través de esta circunstancia, mis hermanos, con todo respeto, muchas veces sale a la luz quiénes son la luz y quién solamente estaban fingiendo ser la luz. Porque cada situación en nuestra vida viene de parte de Dios para demostrar su poder. Job, pobre que perdió todo, rico que perdió todo, que perdió su familia, perdió sus hijos, perdió sus siervos, perdió su ganado, perdió absolutamente todo, y fue para demostrar el poder y la gloria de Dios en su vida. Y aún la misma esposa de Job pensó como muchas veces podemos llegar a pensar. ¿Qué dijo la esposa de Job? Maldice a tu Dios y muérete. En pocas palabras, o en otras palabras, lo que dice Pablo, la pregunta que hace aquí Pablo: ¿será que hay injusticia en Dios? ¿Será que hay injusticia en Dios? De ninguna manera. Dios es justo, Dios es bueno, Dios es misericordioso siempre, mis hermanos. Recordémoslo en cada día de nuestras vidas, que no importa si nos vaya bien, que no importa si nos vaya mal, Dios es bueno, Dios es justo, Él es misericordioso y Él es soberano, y yo dependo de Él. Es lo que Job nos enseñó a través de todo ese maravilloso libro. ¿Qué dice Job? Jehová dio, Jehová quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Porque mi alabanza, mi adoración, mi fidelidad, mi devoción a Dios no dependerá de nada, solamente de Jehová, que Él es bueno. ¿Cuántos podemos decir en esta mañana: Dios hasta hoy ha sido bueno conmigo? Dios hasta hoy ha sido bueno conmigo. De manera, versículo 18, de manera que de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece, dice la Escritura. No depende de ti, mi hermano, no depende de tus ganas, no depende de tu potencial, con todo respeto te lo digo, depende de Él, quien quiere tener misericordia con el quien Él quiere. Son duras palabras y es a veces difícil de entender, pero hermanos, pensemos, si creemos en un Dios soberano, ¿cómo no vamos a confiar que todas las situaciones son para su gloria? Que nuestras vidas están en sus manos. Versículo 19, hace Pablo otra pregunta muy importante y que muchas veces nos podemos llegar a preguntar, u otras personas. Versículo 19, pero me dirás, ¿por qué pues inculpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Ok, Kevin, si me dices que Dios es soberano, si me dices que Él tiene control de todo, si me dices que Él es el que hace y deshace en esta vida, ¿por qué Él inculpa si no me puedo resistir a su soberanía? En pocas palabras, lo que está haciendo esta pregunta es decir, como dijo una vez una persona: yo soy pecador para la gloria de Dios. Yo soy pecador para la gloria de Dios, porque ¿cómo me puedo resistir a su voluntad? ¿Cómo me puedo resistir a lo que Él ha determinado como Dios soberano? Pero mira la respuesta de Pablo, que en vez de dar una respuesta directa, va al orgullo del hombre. Versículo 20, mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Quién eres tú? Dice Pablo. Tú me dices que cómo Dios me puede inculpar a mí, pero yo te digo, ¿tú quién eres para altercar contra Dios? ¿Tú quién eres para cuestionar a Dios? Job lo hizo en una ocasión y la respuesta de Dios fue similar. La respuesta de Dios fue: ¿dónde estabas tú cuando yo creé los cielos y las estrellas? ¿Dónde estabas tú al comienzo de la vida?
¿Dónde estabas tú para que tú pienses que me puedes dar un consejo a mí de cómo tu vida debería de ir? Muchas veces pensamos que podemos aconsejar a Dios de cómo nuestra vida debería de ser. Pero mi hermano, ¿quiénes somos nosotros para altercar contra Dios? ¿Quiénes somos nosotros para cuestionar a Dios? ¿Quiénes somos nosotros para tener una opinión diferente y pensar que esa opinión es más sabia y es mejor que la del autor de la vida? Es lo que dice Pablo. ¿Quién eres tú para que alterques con Dios? Y hace otra pregunta. Dirá el vaso de barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? Dirá el barro al alfarero: ¿por qué me has hecho una olla de frijoles y no un vasito para el café? Dirá el barro al alfarero: ¿por qué me has hecho de esta forma? ¿Acaso el barro tiene más potestad que el alfarero? ¿Acaso el barro controla su forma? Es lo que quiere decir la pregunta de Pablo. ¿Acaso el barro tiene algún derecho para decirle al alfarero: no me hagas olla de frijol? Yo no quiero ser olla de frijol, yo quiero ser una taza de atole. ¿Acaso tendrá el barro ese derecho? Vamos a Isaías 45, versículo 9. Isaías 45, versículo 9. Duras palabras que nos dirá el profeta también en este versículo. Versículo 9 del capítulo 45 de Isaías dice: ay del que pleitea con su hacedor. Nuevamente te lo repito: ay del que pleitea con su hacedor, el tiesto con los tiestos de la tierra. Dirá el barro al que lo labra: ¿qué haces? ¿O tu obra no tiene manos? Dice el profeta: ay de los que pelean contra Dios, ay de los que se atrevan a pelear contra Dios. ¿Acaso dirá el barro al que lo ha hecho: ¿qué haces? ¿Qué estás haciendo? ¿Acaso dirá el barro al alfarero: no, aquí no, así no me hagas? ¿Acaso nosotros podremos decirle al Dios soberano, poderoso, nuestro creador, nuestro salvador: no, así no, mejor así? Es soberano y nos sometemos a su soberanía. Somos barro en sus manos, formados conforme a su voluntad. Si Dios me ha hecho chaparrito, es porque Dios quería que yo fuese chaparrito. Si Dios me tiene en este lugar, es porque Dios me ha traído en este lugar. ¿Cómo podemos pelear, contradecir o cuestionar al Dios Todopoderoso? Vamos a Jeremías, capítulo 18, Jeremías 18, versículo 3 al 6. Jeremías 18, versículo 3 al 6. Da Jeremías una ilustración semejante acerca del barro. Dice el versículo 3: y descendí a la casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía, ¿qué dice? Se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija que según le pareció mejor hacerla. Y el versículo 4: la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija según le pareciera mejor hacerla. Versículo 5: entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Fíjate la pregunta que Jehová le hace a Jeremías. ¿No podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? ¿No podré hacer yo con tu vida como este alfarero ha hecho con el barro?
Pues pongamos atención que la vasija de barro se echó a perder. Era una masa inservible, era una masa que ya no tenía valor, era una masa que ya no funcionaba. El alfarero podía haber dicho, la tiro o le doy otra chance y la vuelvo a hacer. ¿Saben lo que refleja esta ilustración? Nuestras vidas, hermanos. Pecadores, alejados de Dios, inservibles, sin ningún propósito, echados a perder. Éramos masa de barro inservible y Jehová con su misericordia nos volvió a formar como Él pareció mejor, como a Él le pareció mejor. Es la misericordia de Dios que se puede sentir en estos pasajes. Éramos más inservibles, mis hermanos, y Dios en su misericordia nos volvió a formar. Porque sabes algo, Jehová pudo hacer como el alfarero. Él tenía la opción de hacer justicia y desecharnos, porque es lo que justamente merecemos, ser desechados. Pero Él decidió tener misericordia y nos volvió a formar conforme a su voluntad. Por eso Pablo dice, no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios quien tiene misericordia. Vamos a Isaías capítulo 64. Isaías 64, de los versículos 6 al 8. Si bien todos nosotros somos como suciedad, dice el profeta, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Versículo 7. Nadie hay que invoque tu nombre, que se despierte para apoyarse en ti, por lo cual escondiste tu rostro de nosotros y nos dejaste marchitar en poder de nuestras maldades. Versículo 8. Ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro y tú el que nos formaste, así que obra de tus manos somos todos nosotros. Y es nuevamente la misma historia, solo contada diferente. Dice el profeta Isaías, si bien todos nosotros somos suciedad, y nuestras buenas obras, nuestras obras de justicia son como trapos de inmundicia, y caímos todos como hojas. Nuestras maldades nos llevaron como el viento. No hay nadie, dice el profeta Isaías, no hay nadie que invoque tu nombre. Nadie que al despertar busque de ti. Nadie que al despertar se apoye en ti. Por eso escondiste tu rostro de nosotros. Por eso llegamos a ser separados de ti. Por eso llegamos a ser rebeldes delante de ti por nuestras injusticias, nuestra maldad. Mas sin embargo, dice el profeta Isaías en el versículo 8, ahora pues Jehová, tú eres nuestro Padre. Tú eres nuestro Padre, nosotros el barro. Y tú el que nos formaste, así que obra de tus manos somos todos nosotros. Obra de sus manos somos todos nosotros. Dilo conmigo, obra de sus manos soy. Obra de su mano, formado conforme a su voluntad. Mi hermano, somos obra de Él. Si tienes algún don, es por la gracia de Dios, porque Dios con sus manos así te ha formado. Si hoy estás pasando por alguna prueba, confía en Dios, que Él es tu alfarero, que Él es tu Padre y que Él te está formando conforme a su voluntad, como a Él le parezca mejor.
Por eso es que mi salvación, mi vida descansa en las manos de mi Dios. Yo no tengo el control de nada, yo no soy dueño de nada, yo no merezco nada. Es solamente, como lo digo, porque Dios ha sido bueno y ha sido misericordioso con nosotros. Regresemos a Romanos, capítulo 9. Vamos a ir al versículo 22. El versículo 21 acaba de dar una pregunta, ya lo vimos. ¿O no tiene potestad del alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa, un vaso para honra y otro para deshonra? Aquí Pablo nos está haciendo preguntas difíciles para nuestro ego y orgullo, porque antes ya nos ha dicho: ¿acaso dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? Y en el versículo 22 nos hace otra pregunta más fuerte: ¿o no tiene potestad del alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Acaso el alfarero no tiene la potestad, el derecho, la soberanía para hacer de la masa vasos para honra y para deshonra? Porque recordemos, mis hermanos, que toda la masa de barro está dañada por el pecado. Toda la masa de barro está dañada y es inútil. Y Pablo nos hace una pregunta: ¿acaso Dios no tiene potestad para tener misericordia y justicia con los que quiere? Son duras palabras acerca de la soberanía de Dios. Versículo 22 dice: ¿y qué? Otra pregunta que hace Pablo: ¿y qué? Si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción. Aquí quiero detenerme un poco, mis hermanos, porque aquí es donde empieza ahora sí lo bueno. Acabamos de establecer que Dios es soberano, que Él está en control de toda circunstancia, que Él está en control de todo lo que pasa en nuestras vidas. Pero Pablo usa una palabra que me llama la atención. Dice: ¿y qué? Si Dios, un Dios soberano, como ya lo hemos dicho, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, y aquí está la palabra clave, soportó con mucha paciencia. Y me pregunto yo, ¿cómo es que un Dios soberano que está en control de todo puede soportar con paciencia? ¿Cómo puede Dios soportar con paciencia cuando Él es soberano y cuando Él está en control de todo? ¿Sí me están entendiendo? Y aquí está la respuesta. Dice Pablo: soportó con paciencia los vasos de ira preparados para destrucción. Y aquí está la clave, hermanos. Dios no prepara vasos para destrucción. Dios no hace pecador al pecador. Dios no hace malvado al malvado. Si te fijas, dice Pablo, los vasos de ira preparados. No está siendo específico de quién los preparó. No está siendo específico de quién los ha preparado, porque Dios no prepara al pecador, mis hermanos. Dios no prepara al pecador. Somos pecadores porque nosotros decidimos ser pecadores. Somos desobedientes porque nosotros decidimos ser desobedientes. Y si no me crees, vamos a Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1, versículo 19. Vamos a leer del 19 al 22. Romanos 1:19 dice: porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto,
pues Dios se lo ha manifestado. Quiero detenerme aquí. Pablo dice en el capítulo 1 de Romanos, porque lo que de Dios se conoce les he manifestado, pues Dios se los manifestó. Es Dios el que se da a conocer a nosotros. Es Dios el que se autorrevela a nuestras vidas. Es Dios el que comienza una relación con nosotros. ¿Sí me entienden? El Dios el que comienza una relación con nosotros. Versículo 20, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Te lo explico. Pablo está diciendo, lo que de Dios se conoce, Dios mismo te lo ha mostrado. Lo que de Dios se puede conocer, Dios mismo nos lo ha mostrado. Porque las cosas invisibles de Dios, su poder y su deidad, se hacen visibles con su creación. Toda la creación da testimonio de que hay un Dios creador. El aire que sopla, la lluvia que se escucha, los árboles que crecen, dan testimonio de que hay un Dios. Por eso Pablo dice, no tienen excusa. No tienen excusa. Nadie tiene excusa. Porque todos pueden ser testigos de que hay un Dios, de la bondad de Dios, de la misericordia de Dios. ¿Cómo podemos ser testigos? En su creación. Cuando sale el sol, cuando sale la lluvia, cuando sale la luna, cuando llueve. Ahorita que ha hecho calorcito, que ahorita ven los truenos, uno dice, ay, gracias a Dios por la lluvia. Podemos ser testigos de que hay un Dios, y hay un Dios bueno y misericordioso. Hace tiempo atrás, yo le estaba preguntando a Vero acerca de los dientes, de las caries. Y yo le decía a Vero, yo pensaba que el diente pues, era como sea un hueso que nada más estaba ahí y ya. Pero ella empezó a decir, no, mira, tiene venas y tiene nervios y está conectado a tu sistema nervioso y te sale una carie y no te la cuidas, te puedes hasta morir. ¿Y sabes qué pensé? No pensé que quería ser dentista, no pensé eso. Lo que pensé es, wow, qué Dios tan poderoso tenemos. Qué Dios que aún hasta los dientes, y bueno, yo no soy dentista, pero hasta los dientes tienen sus venas, sus nervios, su importancia en la vida. Y pensé, ¿sabes por qué Dios hizo dentistas? Para que los dentistas a través de los dientes puedan ser testigos de que hay un Dios. ¿Por qué Dios hizo matemáticos? Para que la gente que sabe de matemáticas, a través de las matemáticas, pueda ver que hay un Dios. ¿Por qué Dios hizo la física y la gravedad? Y no sé si recuerdan que vimos acerca de la teoría del ajuste fino, que todo en el universo está finamente ajustado para que la vida pudiera existir. Y los científicos y físicos y matemáticos que ven eso dicen, es como si alguien lo hubiera creado con el propósito de que existiera la vida. Y ellos dicen, no nos explicamos cómo funciona. ¿Y saben por qué no se lo explican? Porque no han puesto a Dios en la ecuación. Si hay físicos es para que ellos puedan ser testigos de que hay un Dios. Por eso Pablo dice, nadie tiene excusa, porque todos son testigos a través de la creación, a través de las cosas que se pueden ver, a través de las cosas que se pueden sentir, que hay un Dios. Y veamos más adelante, versículo 21. Dice Pablo, de modo que no tienen excusa. Versículo 21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Versículo 22, importantísimo. Procesando ser sabios, se hicieron necios. Lo que quiere decir, te doy el ejemplo de los dientes porque ese que tengo más cercano a mí. Dice Pablo, pues habiendo conocido las cosas de Dios, un dentista viendo que el diente tiene venas y nervios y sangre y todo eso, viendo todas esas maravillas de Dios, prefirieron
negarlo. Prefirieron, en vez de dar gloria a Dios, prefirieron dárselo a los monos. En vez de decir, grande eres Dios en su creación, prefirieron decir, grande es la evolución que venimos de los monos. Por eso Pablo dice, profesando ser sabios, se hicieron necios. Es nuestra responsabilidad, nuestros pecados, nuestras incredulidades, es nuestra responsabilidad. Si no creemos, es porque no queremos. Si no venimos a Dios, es porque no queremos. Vamos a Romanos capítulo 3. Romanos 3, versículo 10 al 12. Dice, como está escrito, lo vimos ahorita en Isaías, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Mi hermano, el Evangelio es para todos. El Evangelio es para todos. Si no quieres venir al Evangelio, es porque no quieres. Dios es soberano en cada una de tus circunstancias. Él es glorificado en cada una de tus circunstancias. Pero tu pecado, tu incredulidad, tus faltas, tu desobediencia están bajo tu responsabilidad. Si no quieres obedecer, es porque no quieres. Si hay problemas en casa, si hay problemas en nuestros hijos, en nuestro matrimonio, con nuestros amigos o familia, no es porque el diablo cochino nos puso una piedra, es porque así lo queremos. Si tenemos pecado en nuestra vida, no es porque nos pusieron una piedra de tropiezo, es porque somos responsables de nuestro pecado. Somos responsables de nuestra desobediencia. Somos responsables de cada desobediencia e incredulidad que hemos demostrado. Te doy el ejemplo de Adán y Eva. ¿Qué pasó cuando dijo Dios, pues qué onda, qué pasó aquí? ¿No le dije que no comieran del árbol? ¿Qué dijo Eva? La serpiente. ¿Y qué dijo Iván? ¿Qué dijo Iván? ¿Qué dijo Eva? ¿Qué dijo Adán? ¿Qué dijo Adán? Ya te estoy echando la culpa, Iván. ¿Qué dijo Adán? La mujer que me diste. Somos buenos para culpar a otros, somos buenos para echarle la culpa a otros, pero no somos buenos para tomar nuestras responsabilidades y decir, fue mi error. ¿Cuántas veces nos hemos discutido con alguien y hemos dicho, es que él dijo esto, o es que él hizo esto, o es que esa persona lo otro, pero nunca nos hemos detenido y decir, es que yo la fallé aquí, yo hice esto, no debía haber dicho esto. Nuevamente les digo, nuestro pecado, nuestras faltas, nuestras incredulidades no son de Dios, son de nosotros, vienen de nosotros, vienen de nuestro corazón pecaminoso que necesita diariamente la gracia de Dios. Vamos a Romanos capítulo 9, mis hermanos. ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción? Me detengo ahí nuevamente. ¿Sabes a lo que me recuerda eso? Mi vida. Cómo Dios soportó con paciencia cada pecado que he hecho. Y soportó con paciencia todas las veces que me burlé de Él, todas las veces que lo ofendí, todas las veces que lo negué. Él ha soportado con paciencia cada falta que he hecho, hasta que un día Él decidió darme nueva vida. Igual contigo, mi hermano. Antes de llegar a Cristo, Dios soportó con paciencia nuestras faltas y nuestras culpas, hasta que un día llegamos a los pies del Señor. ¿Sabes? Te doy no quiero decir consejo, pero te digo algo. Cuando estemos allá afuera con aquella persona que no quiere escuchar, que no quiere nada de Dios,
En vez de tacharlo y dejarle de hablar, seamos pacientes. Soportemos con paciencia, así como Dios soportó con paciencia a este pecador, Él también soportará con paciencia a los demás, hasta que un día Él decida por su misericordia atraerlos y darles vida. Versículo 23, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria. ¿Sí ven la diferencia? En el versículo 22 dice que soportó con paciencia los vasos de ira preparados para destrucción. Él no los preparó, Él no específicamente dice que Él los preparó. No, porque Dios no prepara al pecador. Dios no hace pecador al pecador. Ya lo dijimos. Y fíjate en el versículo 23. En el versículo 23 Pablo es muy específico cuando dice que mostró sus riquezas en gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él, específicamente que Él preparó para gloria. Mi hermano, nuevamente te lo digo y te lo recalco. Si estás en este lugar es por Él. Es porque Él te ha llamado, es porque Él tiene algo contigo, es porque Él tiene un propósito para ti. No dudemos de Dios, no dudemos de si tiene algún propósito para mí. Nunca pienses de qué hago en esta iglesia, no pienses en eso, mi hermano, porque número uno, Dios te ha traído a este lugar y si estás aquí es por su misericordia. Y número dos, con todo respeto, si no te estás moviendo es porque no te quieres mover, porque Él fue soberano a traernos a este lugar, pero nosotros somos responsables al movernos, al seguirle, al servirle. Y te lo digo con todo el amor, si estás en este lugar es porque Dios te ha llamado, pero si estás desesperado porque no te mueves es porque no quieres, es porque no has querido. Es porque no has querido buscar, es porque no has querido moverte, es porque no has querido perseverar. Él es soberano, pero nosotros somos responsables. Nosotros somos responsables. Vamos al versículo 24 para finalizar. Está hablando de los vasos preparados para gloria. El versículo 24 dice, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo a los judíos, sino también a los gentiles. 25, como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mío y a la no amada, amada. Mi hermano, nosotros no éramos el pueblo de Dios. Nosotros no éramos hijos de Dios. Nosotros no teníamos esperanza alguna, si no fue solamente porque a la que no era amada, Él ha llamado amada. Y los que no eran su pueblo, Él les ha dicho, míos, míos, somos suyos. No por nuestras acciones, no por nuestros méritos, no por quienes somos, sino por quién es Él. Recuérdalo siempre, por quién es Él. Vamos a Romanos 5, 10, 11. Romanos 5, 10, 11. Dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Pablo dice, si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios, si siendo sus enemigos Dios tuvo misericordia de nosotros, ¿cuánto más con la muerte de su Hijo, que ahora hemos sido reconciliados, seremos salvos por su vida? No temas, mi hermano. No dudes, mi hermano, porque eres amado por un Dios soberano que está en control de cada situación en tu vida. Si antes, siendo enemigos, Él tuvo misericordia de nosotros, ahora cuánto más que somos sus hijos. Cuánto más no nos dará vida con la vida de su Hijo.
Y el versículo 11, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. La reconciliación. Anteriormente en el Antiguo Testamento, mis hermanos, nadie podía entrar a la presencia de Dios. Nadie podía entrar al lugar santísimo. Solamente el sacerdote, y tenía que lavarse bien, tenía que tener su ropa bien lavada, bien blanca. Ahora sí tenía que ponerle más color para que estuviera brillante, porque si no, caía muerto. Nadie podía entrar a la presencia de Dios. Mas ahora, con Cristo, en su sacrificio, en su redención, tenemos reconciliación con el Padre y podemos entrar a la presencia de Dios libremente, nuevamente. Es para todos. El que no quiere venir es porque no quiere venir. El que no quiere entrar es porque no quiere entrar. Y te hago esta pregunta para terminar. Hermano, ¿qué decides? ¿Qué decides? ¿Entrar o quedarte afuera? ¿Quedarte sentado o moverte para la gloria de Dios? ¿Qué decides en esta tarde? Porque al final del día, mis hermanos, al final del día es nuestra responsabilidad serle fieles a Dios. Es nuestra responsabilidad serle fieles a Dios. Vamos a Efesios capítulo 2. Ahora sí, para terminar. Efesios capítulo 2, versículo 4 y 5. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó. Versículo 5, importantísimo. Aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente por Cristo. Por gracia sois salvos. Es lo que dice Pablo. Por gracia son salvos. Por gracia somos salvos. Si aún estando muertos en nuestros pecados, Dios tuvo misericordia de nosotros. Por su gracia estamos aquí. Por su gracia estamos aquí. Entonces, hermanos, vamos a ponernos de pie en esta tarde. Pongámonos de pie en esta tarde, mis hermanos. Y vamos a orar en esta tarde. Si hoy estás pasando por una situación que no entiendes, si hoy estás pasando por algo que te ha dejado desanimado, que te ha dejado con las ganas de tirar la toalla, hoy te digo, confía en Dios, que Él es soberano. Confía en Dios, que Él es tu alfarero y tú eres el barro. Pero si hoy viniste queriendo tirar la toalla, y si hoy decidiste y dijiste, este es el último domingo que vengo, esta es la última vez que me acerco, esta es la última, déjame decirte que es tu responsabilidad. Si decides ser infiel, es porque decidiste ser infiel. Si decides serle fiel a Dios, esforcémonos. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, porque tú has tenido misericordia de nosotros. Gracias porque no la merecemos. Gracias porque no la podemos ganar ni comprar, Dios. Pero sin embargo, aun siendo pecadores, aun siendo rebeldes, aun siendo enemigos tuyos, tú has sido misericordioso con nosotros. Tú has sido bueno con nosotros. Y en tu perfecta voluntad has decidido hacernos hijos tuyos, Dios mío. Pero ahora entiendo, Padre, que es mi responsabilidad serte fiel. Que es mi llamado perseverar en ti. Que es mi llamado perseverar en tu presencia, perseverar en tu palabra, perseverar en la oración, que no es la culpa del pastor o tuya, que es mi responsabilidad, Dios mío.
quiero serte fiel. Dile en esta tarde, quiero serte fiel. Quiero servirte. Quiero honrarte. Quiero que mi vida sea solamente para ti, Dios mío. Quiero ser una ofrenda de olor agradable a ti, Señor. Quiero ser perfume para ti, Señor Jesús. Cuando pienso en tu amor y en tu fidelidad, no puedo hacer más que postrarme a adorar. Cuando pienso en cómo he sido y hasta dónde me has traído, me asombro de ti. Y no me quiero conformar. Dile, deseo más de ti, Señor. He probado y quiero más. Una vez más, dile, no me quiero conformar. Y no me quiero conformar. He probado y quiero más. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar, todo lo que tengo y lo que soy, conforme a lo que he sido te lo doy. Y que mi vida sea para ti, como un perfume a tus pies. Queremos vivir conforme a tu voluntad, conforme a tu justicia, Padre. Pienso en tu cruz y en todo lo que has dado, tu sangre por mí, por llevar mi pecado. Cuando pienso en tu mano, que hasta aquí hemos llegado por tu fidelidad. Quiero conformar. He probado y quiero más. No me quiero conformar. No me quiero conformar. He probado y quiero más. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar, con todo lo que tengo y lo que soy, con todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti, como un perfume a tus pies. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar, con todo lo que tengo y lo que soy, con todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti. Pero una vez más, que mi vida y que sea para ti. Que mi vida y que mi vida sea para ti, como un perfume a tus pies. Padre, nuestra confianza está en ti. Nuestro refugio está en ti. Tú eres nuestra paz, nuestra tranquilidad, Dios. Te amamos y bendecimos en el nombre de Jesús. Amén.